La llamé el otro día para felicitarla. Es que es divina. Es una dama, ¿eh? Esa. Guillermo, ¿dónde naciste vos? En el barrio de Montserrat. Soy argentino. Y a una cuadra de la iglesia de Montserrat. Ahí tomé la comunión. Y cuando vos decidiste encarar tu carrera, ¿qué ibas a hacer? Cuando eras chiquito, ¿con qué soñabas? Era un enfermo del teatro, de chico. Digo, porque mi papá tenía un amigo que era gerente de un banco. No sé si te acordás que en las esquinas de los bancos, que eran generalmente de mármol, tenían unas ventanitas con unos escenarios interiores, que a mí me fascinó. Bueno, mi papá me conseguía esas cajas, entonces me las traía para casa y yo hacía teatros, pero de muy chico, qué sé yo, tendría 8 años, 10, 11 años, no sé. Pero, y ya hacía los decorados, los muñecos, interpretaba todos los personajes, tenía una vitrola. ¿Te acuerdas esa vitrola que tenía mi hermano, una vitrola? Así que hacía todos los personajes, los muñecos los movía, unos títeres como si fueran recortados, ¿no? ¿Y tenías hermanos, Guillermo, con el cual compartías eso? No, es decir, mi hermano tenía una biblioteca ahí en el barrio, ¿no? Que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, él tenía todo, era muy ordenado, todo numerado y facilitaba libros para todos los chicos del barrio, ¿no? Y yo lo ayudaba. Y hacíamos una revista que salía una vez por mes, pero manuscrita, ¿no? Así que en ese aspecto. Pero era como un temperamento más introvertido. Por ejemplo, le encantaba juntar estampillas, cosa que a mí me parecía terrible, ¿no? Pero él esas cosas, viste, muy tranquilo, la biblioteca, la qué sé yo, muy nada que ver. Yo era un despelote, me llevaba 7 años, mi hermano. Entonces me llevaba con los amigos de él y yo les hacía la vida imposible, los fajaba, se armaba los cargaba todo, era insoportable. De chico era terrible. Dice, porque yo iba a la casa de mis tías y dice, va a venir Guillermo, que no saque nada, porque yo te vaciaba todos los placares, los aparadores y hacía teatro, toda la casa la convertía, viste, disfrazaba a medio mundo, era un desastre, así que la casa la ponía patas arriba. ¿De dónde viene esa vocación tuya? ¿Tenías antepasados familiares? Toda mi familia. Yo en realidad nací acá de casualidad, porque mi familia eran todos cantantes del Liceo de Barcelona. Si bien eran malagueños, se educaron todos en el liceo en Barcelona. Mi abuela era concertista de guitarra y las 2 hermanas eran cantantes muy famosas. Una, la Racine, muy famosa, que recorrió todo el mundo, Europa y Estados Unidos. Y la otra tía, María Benítez, que es la hermana, porque mi papá pierde a su padre de chiquito. Mi abuelo Miguel de la Torre tenía una escuela de caballos de equitación árabes. Y entonces un día entró una locomotora a Málaga y se ve que fanfarrón con su caballo enjaezado, como dicen, ¿verdad? Salió, el caballo se encabritó y se fue abajo del tren con locomotora, chao, no quedó nada, ni abuelo ni caballo. Entonces esa tía entra a recorrer toda Europa, Estados Unidos y lo lleva a mi papá. Como que un poco lo adapta, si se quiere, adopta, ¿no? Y vienen bajando por América en gira, cantante, pero ella era del género chico, del género de, ¿cómo se llama? De zarzuela. Caviglia, Guibur, todos la conocían. Y bueno, y recala aquí, y bueno, y se casa con un tal Urdán Pilleta, y parece que, bueno, una vida muy amplia, muy generosa. Y mi papá siempre ha sido criado en ese mundo, de teatro para arriba, para abajo. Así que papá también comenzó a estudiar dirección orquestal en el liceo. Pues yo vivía en Málaga, pero todo el invierno
lo pasaban en el liceo. Así que yo toda mi vida lo único que escuchaba hablar de teatro. Y mi papá me llevaba mucho al Colón. Yo era muy chiquito y vino Lili Pons y mi papá lloraba. Así que en realidad conversar en la mesa de teatro era muy común. Además, por el lado de mamá tenía unos tíos muy pintorescos andaluces, malagueños también, por el lado de mamá, que eran actores y habían trabajado en San Telmo con Alipi y con Muñoz. Pero bueno, como ellos eran más prácticos, pusieron una imprenta chiquito. Y después les fue yendo muy bien y después se separaron del grupo, pero eran actores. Pues mamá siempre contaba, y si vamos a San Telmo a ver las obras que hacían, así que mucho en ese aspecto se habló. Después hicieron una imprenta que fue creciendo y fue la editorial más grande que había en la Argentina, la imprenta López, ¿te acuerdas? De Perú 666, que estaban asociados con Losada. Así que también por ese lado, en lo de mis tíos, yo iba mucho porque vivían a una cuadra de casa y como eran dos andaluces muy locos, siempre iban al teatro. Y mi tío Juan, el tío de mamá, iban, ¿te acuerdas que transmitían por radio teatro? Entonces todas las noches en un teatro, entonces mi tío nos llevaba a todos, ¿no? Al Apolo, aquí, allá, así que todas las noches, o casi, íbamos, como vivíamos ahí en Montserrat, 4 cuadras del Apolo, así que siempre estábamos caminando de teatro en teatro, así que éramos muy teatraleros de gorra, como decía mi abuela, todos. Así que hoy un teatro, mañana otro. Así que he visto cosas que la gente no puede creer, desde mismo Alipi, desde los Ratti. ¿Vos te acordás de los Ratti? La Virgencita de Madera en La Paz. Yo no lo puedo ni creer porque yo tendría 5 o 6 años, qué sé yo. ¿Cómo fue que te acercaste al teatro para trabajar? En realidad hubo varias coincidencias en el sentido de que yo quería estudiar teatro y escenografía, para lo cual estaba yo haciendo la conscripción e ingresé a la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Hice la carrera de escenógrafo, ¿no? Y paralelamente se formó un grupo de teatro con Roberto Pérez Castro y toda esa barra de gente, María de Luca, y bueno, y empecé a trabajar con ellos, colaborando de pinche, de qué sé yo, y surge la posibilidad de que me ofrecen hacer la primera obra, estando en el grupo. Como yo estudiaba en la Cárcova, creo que ya estaba en segundo año, me parece, ni sé si estaba en segundo. Y hacen la primera obra que se llama Deseada de Max Sau, que es un escritor español, exiliado, antifranquista, exiliado en México, muy interesante. Y esa es la primera obra que tengo la suerte de hacer. Y a partir de ahí no paré nunca, ¿viste? Porque después ya hicimos La Belle au Bois Dormant de Supervielle, que también tuvo mucho éxito en ese grupo. Después hicimos, otras obras. Después se incorporó Durán, hicimos Dulcinea de Gastón Paty, que llené hacia el Sancho, que también tuvo bastante éxito. Pero bueno, paralelamente yo seguía estudiando y paralelamente, una vez que estrenaba, ya me iba a Nuevo Teatro, aquí y allá. Viste que te hacías amigos de todos los chicos, ¿no? Y comencé siendo Fray Mocho. Y entonces, pero bueno, todo esto también surge un poco de la mano de Saulo, porque él también me brinda su colaboración, o también me brinda la posibilidad de colaborar con él, ¿no? Quiere decir que yo vengo haciendo un pinche de Saulo
y como él era muy viajero, como vos sabrás, entonces siempre me dejaba para hacer una obra, un montaje, una puesta de luces, siempre tenía 3, 4 horas, siempre me dejaba un laburo, pero siempre de la mano de Saulo. Y de la mano de Saulo me invita a LIF, que hago una obra que es Pluff el fantasmita, de María Clara Machado, con Jordana Fine, con todo el elenco de LIF. Y bueno, ahí empiezo a trabajar mucho. En el LIF no paré nunca, porque hice de todo, con gente fabulosa que venía, porque invitaba mucho a gente extranjera, como David Leigh, Oscar Fessler, Atahualpa de Chopo. Bueno, realmente fue una experiencia, que había actores y actrices como Marta Ganzi, Pelinkowski, Jordana Fine, realmente gente de mucho valor. Pero al mismo tiempo, a través de Saulo, también me proponen hacer Nekrasov de Jean-Paul Sartre en el Fray Mocho, dirigido por Panelo y el grupo del loco de ¿cómo es? Que era el marido de Normita Ferrini, Oscar. Pero había un grupo de gente interesantísima, de actores, de escritores, desde Osvaldo Dragún, realmente era maravilloso. Paralelamente también trabajo en la farsa, paralelamente también trabajo. Ahora, Guillermo, cuando vos entraste a la Cárcova, Sí. ¿qué esperabas hacer? ¿Pintor, escultor? No, siempre nunca. Yo en realidad pienso que soy un actor frustrado, en el sentido que yo soy muy, aunque no lo parezca, muy inhibido, soy muy tímido. Pero yo hubiera sido actor. Dicen que he sido muy buen actor, qué sé yo. Pero siempre subía al escenario, cuando das un examen, me agarraba un track, un jabón terrible, ¿viste? Porque hay factores psicológicos muy... Así que me fui encarando para el lado de la parte plástica, ¿no? Que además me encantaba, ¿no? Yo no esperaba más que lo que yo era. No fui para hacerme, sino para reconfirmarme, no tenía dudas, porque de chico era un maniático. Yo me crié mucho en la casa de Jules Solar, de chico, de los 10, 11 años. Tenía unos vecinos que me adoraban y que como me gustaba pintar, dibujar, entonces me dijeron: te vamos a llevar a la casa de un amigo que es artista. Y bueno, y ahí ingresé a lo de Jules para toda la vida, porque yo iba todos los martes, todos los sábados, y yo lo ayudaba mucho a Jules, porque él tenía teatro de títeres, porque él era astrólogo, astrónomo, muy exótico, fantástico, un personaje maravilloso. Y había hecho un teatro de títeres grande como esta habitación, y los títeres eran de tamaño natural. Entonces uno era Cáncer, con todas las características, como Jules te decía: ¿Vos sos de Tauro? ¿Sí? ¿No? ¿No sos Tauro? Tenés cara de Tauro, como diría Jules. Porque él te adivinaba las características físicas y te determinaba el signo. Era infernal lo que sabía. Era tan maravilloso, una personalidad tan genial. Y además tan desinteresado, porque yo además lo ayudaba mucho a hacer los marquitos, los cuadros, pero nunca le importó ni ser artista ni exponer. Se hizo famoso porque se murió, porque antes nunca le interesó jamás nada. Era tan una personalidad, porque él en realidad era muy esotérico, muy místico, y siempre se preparaba. Digo: ¿qué estás haciendo, Jules? Dice: estoy meditando para mi próxima vida. Porque él pensaba siempre como los egipcios, ¿no? Que hay otra vida, y que esta vida a él mayormente no le preocupaba o no le importaba demasiado. Él se preparaba interiormente, espiritualmente, para la próxima vida. Pero te lo decía con una convicción tan fantástica, ¿no? Pero yo tampoco nunca lo dudé, porque era un sentimiento, una manera
muy íntima, ¿no? Una personalidad maravillosa. ¿Cómo lo conociste a Saulo, Guillermo, a Saulo Benavente? A Saulo lo conocí cuando estaban ellos en el Cervantes. Y yo, como era estudiante, era así medio garronero, me iba al Cervantes a ver si me dejaban colar para ver las obras que venían, ¿viste? Que venían compañías francesas, italianas, de Giovanni, ¿te acuerdas? Entonces ahí lo conocí a Caviglia, que siempre tan generoso, y a Saulo. Entonces con Saulo, que era tan campechano, él me hablaba y me decía qué hacía. Cuando se enteró que estaba en la Cárcova, para él fue muy importante porque hizo toda la Cárcova. Y de entonces no nos desprendimos nunca más. Es decir, mi carrera, porque él después me llevó al Conservatorio de Arte Dramático como profesor, que estuve 20 años. Dejé el año pasado, estaba cansado. Después en el IF o en el Raimocho, Saulo siempre. Cuando acontece el tema del Cervantes, hay toda una conmoción política, porque estaba Inda, estaba Saulo, y entonces había un secretario de Cultura que los tachaba de comunistas. Entonces armó un despelote fenomenal y él tomó, digamos, una partida de echar a esa gente, ¿no? Esos 3 o 4 Con Bianco, creo que estaba. Estaba Ernesto Bianco, pero a él no lo consideraban de izquierda. Por lo cual, al tratar de eliminar a esos artistas que ellos proponían, todo el elenco renuncia. Por lo cual el Teatro Cervantes queda acéfalo, de director, de actores, de todo. Así que se estaba dando Hombre y Superhombre, de Bernard Shaw, que tiene un éxito infernal. Bueno, entonces, por lo cual, todo queda un desastre, porque todos en la calle. Caviglia, que era tan entusiasta, Saulo, yo también, estuvimos como buscando lugares para formar el elenco en forma independiente. Bueno, al final se encuentra una sala en la calle Montevideo 850 y trabajamos con Saulo en el proyecto, porque era una sala de conferencia de un lugar no muy adecuado, porque no tenía escenario, tenía muy poco proscenio, y con Saulo hicimos el proyecto de la sala, más que de la sala, del escenario, bueno, en general, ¿no? Y bueno, y Saulo viaja y me ofrece para hacer la escenografía de Hombre y Superhombre para el estreno de esa sala. Así que te imaginas, yo loco de la vida, ¿no? ¿Fue la primera escenografía importante? Bueno, sí, digamos, sí. Para mí siempre todas fueron importantes. Bueno, me olvidaba decir algo muy interesante, volviendo para atrás, que fue muy... Cuando estábamos en Teatro Estudio, decidimos entre todos los compañeros hacer un concurso de autor teatral. Hicimos un concurso, igual, vinieron, qué sé yo, como 180, ¿no? Y sale premiada una obra de Atilio Betti, Farsa del Corazón, que es la primera vez, ahí lo conocimos, ahí nos hicimos amigos, editamos el libro, que yo lo ilustré, yo hice la escenografía, el vestuario. Bueno, y tuvo mucha, digamos, repercusión, ¿no? Porque después se convirtió en un autor importante, una persona realmente magnífica, ¿no? Así que, bueno, eso es un punto que me olvidé de comentar de Teatro Estudio, que fue tan interesante, ¿no? Eran como semilleros, ¿no, Guillermo? ¿En qué año estamos hablando de Teatro Estudio? Estamos hablando de 51, 52, 53.
Fue una época muy importante, ¿no? En la creación de... Bueno, yo creo que sí, sí, sí. Ya el semillero estaba encaminado porque con una etapa que yo no viví, que era la de teatro de Barletta, que yo no, fue muy anterior, también con La Máscara, que fue anterior también. Yo vengo a entroncarme con, digamos, con Fray Mocho, con Nuevo Teatro. Con Nuevo Teatro hicimos también el estreno de la sala del Teatro Apolo, que también trabajamos con el proyecto con Saulo, lo que era el antiguo Apolo, ¿no? Que eso lo adquiere Nuevo Teatro, con Alejandra Iaschini, Hacker, el actor Lorange. Eso mismo. Esa sala la armamos entre todos. Así que fue muy interesante y lo inauguramos con un ciclo de 9 sainetes de Wernicke, hermosos, con un elenco que encabezaba Alterio, bueno, un elenco maravilloso, unos sainetes en un momento también, como un poco siempre pasa, ¿no? Que eran una especie de la sátira a la represión, ¿no? Porque esa época me parece que era el gobierno o ya comenzaba toda la historia de los milicos, así que fue bastante arduo, ¿no? Bastante difícil. Pero bueno, hubo etapas también posteriores, porque también en el IF tuvimos etapas muy difíciles desde ese punto de vista, porque estábamos armando un proyecto fantástico de una obra que dirigía Oscar Fessler, que se llamaba El Dragón, con Marta Bianchi, con ¿cómo se llama? Con Brandoni, fue un elenco maravilloso. Y 3 días antes del estreno, después de 4 meses de ensayo, viene la excomunica de que tenemos que irnos todos, como dicen los tan, del país. Y fue el momento en que estaba la AAA y donde tuvimos que bajar de cartel la obra que ni estrenamos, donde se tuvo que ir Fessler, que se fue a Francia, Brandoni. Me acuerdo que esa noche, a la noche estábamos en la casa de Brandoni con todos los amigos, con todos los compañeros, con las chicas que eran chicas de ellos, todos llorando, porque te imaginas lo que era que te venga una orden de que tienen que irse del país. Era el momento que se tuvo que ir del país Brandoni, Nacha, Guevara, Brisky, Alterio, qué sé yo. Fue terrible, realmente fue una etapa, un momento tan difícil en todo sentido, ¿no? Porque tantas ilusiones, un proyecto maravilloso, porque realmente era una obra que estaba saliendo espectacular. Llegamos a ver los ensayos generales, pero nunca, jamás el estreno. Así que los Brandoni se fueron a México, Nacha se fueron para España, Alterio también. Con los vaivenes políticos, Guillermo, de nuestro país, ¿no? Distintos del 66 sí. ¿Ha sido difícil siempre hacer teatro independiente? Siempre fue difícil. Por H o por B siempre venía una orden que te cerraban, que esto no era porque algún motivo, porque era en contra de los principios. Es decir, como que cada gobierno siempre tenía alguna razón fundamentada por ellos, absurdamente. ¿Fuiste intimidado vos también? Sí. Yo del país nunca me fui. Pero sí, cuando fue lo del IFE agarraron el teatro, todo el elenco, era una cosa. Así que, desde el punto de vista del drama, de la preocupación, del factor psicológico, como que desapareció todo el mundo, porque fue terrible. Fue muy difícil, ¿no? Sí, yo viajé al interior, tuve un tiempo
fuera out, ¿no? Pero fue muy tremendo, ¿no? ¿Cómo fue volver, Guillermo, y retomar? ¿Qué te dio la tranquilidad? ¿El cambio de gobierno? Y había factores como que, digamos que posiblemente, en cierta medida, a veces el actor está más comprometido, si se quiere. La tarea del escenógrafo o de un músico, por decir así, de repente es un poco más neutra, más ajena al conflicto, es menos representativa desde el punto de vista ideológico, ¿no? Es decir, a través del lenguaje plástico es más, podríamos decir, más inofensivo, si se quiere, a pesar que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero como que creo que se pierden ciertos aspectos, se pierden un poco más en la neblina del tiempo, ¿no? Posiblemente no estás tan señalado, ¿no? Saulo tampoco nunca se fue del país y siempre estaba marcado por un problema ideológico. Pero bueno, eso sería un largo tema de hablar, porque en realidad hay cierta gente que quiere tratar a veces de, como se dice, de borrarte o de eclipsarte, y aduce que vos tenés tal o cual inclinación determinada ideológica. Pasa eso, lamentablemente, y a mí me ha pasado también. Ahora, Guillermo, vos te formaste en el teatro independiente. ¿Cómo llegas al teatro comercial? ¿De la mano de quién llegas? Bueno, el teatro comercial, como te decía, digamos que un paso importante fue el de gente de teatro asociada, que fue esa experiencia con Caviglia, Milagros de la Vega, Ernesto Bianco, Indra Ledesma, bueno, Saulo Benavente, Jorge Rivera López, Alicia Bardaxaga, Carlos Carrera, un elenco realmente maravilloso. Bueno, eso, después yo hice varias obras con ese grupo, desde todo punto de vista, que hicimos Querido Mentiroso, con Bianco e Inda, que tuvimos un éxito de terror, recorrimos todo el país, fue realmente muy lindo. Eso me abrió las puertas, digamos así, sin querer, o no sé, en fin, esas cosas que tienen mucho éxito, con un elenco muy importante, con mucho éxito y demás, te da, en fin, como un aurea de prestigio, te ayuda. Después hicimos 2 ciclos de sainetes, como si fuera, digamos, una trayectoria desde el origen del sainete, que fue una idea de Caviglia, como siempre, un genio, Caviglia, maravilloso, como ser humano, era una cosa. Realmente te impregnabas de su capacidad, de su talento, de su imaginación, de su inventiva, él que era tan reflexivo, ¿no? Aparentemente tan frío, ¿no? Y trajo esa propuesta tan audaz, porque era desde el primer sainete, lo que se considera el primer sainete de Santa Fe, el de la, ¿cómo es?, que es de un autor anónimo, toda una proyección hasta llegar a los sainetes de Discépolo. Así que estaba el debut de la piba, el retrato del pibe, realmente era infernal, ¿no? Porque con ese elenco, imagínate lo que era, ¿no? Realmente fue 2 ciclos. Hicimos primero un ciclo que eran 8 sainetes, y después otro ciclo de 6 sainetes. Eso fue más o menos en la década del 60, ¿no? 60, exactamente, 61. Y además, eso me lo había encomendado Caviglia, a mí que me encantaban esas cosas. Ya habíamos pasado al teatro de Maipú, chiquito, 850, al teatro argentino, en la calle Bartolomé. Tenía un foyer muy grande, y Caviglia dice, ¿por qué no te organizás para hacer una muestra del sainete argentino con toda una documentación? Y conseguí un material
espectacular. Me acuerdo que me había ayudado Aida Bornik, bueno, todo un grupo de gente que yo convoqué. Y conseguí material, pero me acuerdo de una familia chava que vivía en un palacio en la Avenida Libertador, que yo no sé de dónde tenía esa colección, que yo me la agencié, porque lo fui a ver a ese señor que era un viejito, en ese momento un viejito, y me facilitó todos los originales de materiales, que eran todos programas de la época del sainete, pero era una maravilla. La cuestión es que hicimos una exposición muy hermosa, muy importante, porque luego repetimos, porque luego hicimos también La Dama Boba, que Caviglia invitó a Margarita Siervo, así que fue una apuesta realmente muy lograda, muy hermosa, ¿no? Y también hicimos una exposición en el foyer sobre el teatro español. Después se estrenó una obra de Anuil y también hicimos una exposición. En fin, digamos como que todo estaba muy incentivado por el entusiasmo, las ganas del grupo, del elenco tan magnífico de compañeros, que en definitiva era muy duro porque éramos muchos y era muy difícil poder subsistir un elenco tan grande con los alquileres, con los conflictos que significa montajes y escenografías y vestuarios, así que era nada sencillo. Entonces también eso fue en cierta medida conflictuando íntimamente al grupo, porque no era sencillo poder, digamos, subsistir en esas condiciones tan maravillosas en un aspecto artístico y tan poco remunerativas en otro aspecto. Pero al mismo tiempo, a raíz de esas circunstancias, creo que me favoreció esa posibilidad que gente de teatro me ofrecía. Yo trabajaba como un loco, te digo, porque hacía las exposiciones, los afiches, los programas. Me encantaba, por otro lado, no me molestaba. Y no era que era remunerativo, sino que... Pero eso lo hice en todos los teatros independientes. Porque yo hacía los afiches para LIB, los afiches para acá y los programas para allá. Porque yo además sí he sido diseñador gráfico. Así que eso me divertía, me gustaba. Vamos a dejar acá un poquitito, Guillermo, Okay. vamos a cambiar el café. Okay. Te llamo. Está bien. Espera que no me puedo... Ahí te anoté en el instituto, el partido. ¿Cómo la conociste a Lidia? Yo en realidad, como podrás suponer, no vivía del teatro porque nunca le veías un mango. Entonces yo también hice la carrera de diseñador gráfico en la Escuela Municipal de Arte. Así que comencé de muy chico trabajando en publicidad. Por lo cual yo estudiaba a la mañana, trabajaba a la tarde y de noche andaba por ahí por los teatros, al 2, 3, 4 de la mañana. Quiere decir que yo vivía de mi trabajo, pero el trabajo más bien tenía características más de diseño, de gráfica, de publicidad, y además también era una época en que había muchos concursos de pósters, ¿no? Entonces yo donde había un concurso ahí me metía. Y debo tener, no sé, la cantidad de premios. Y ese entonces daban monedas de oro, ¿cómo se dice? Medallas de oro. Y después estaba una institución que era el Instituto Argentino de la Publicidad, que todos los años organizaba un premio al mejor afiche se presentaba cualquier cantidad. Yo me lo saqué 3 años consecutivos el primer premio. Pero como yo me divertía con eso,
mandaba uno, mandaba dos, mandaba tres, con nombres, qué sé yo, porque me daba no sé qué, digo, viste que me salían con mucha facilidad. Yo tenía mucho sentido de síntesis, trabajaba en forma bastante abstracta, bastante geométrica diría, ¿no? Y trabajaba mucho, yo admiraba mucho a Matisse, y Matisse trabajaba mucho con papeles recortados, yo también. Entonces sobre un papel blanco, un cartón, yo empezaba a poner triángulos, círculos, formas, y ponía las letras, y qué sé yo, era como un juego del espacio y de la forma, como una especie de diversión, ¿no? Y surgían proyectos muy lindos, ¿no? Muy interesantes, o por lo menos fueron muy reconocidos, porque tenía un tarro infernal, porque a veces un año saqué, o a veces también esos concursos me gustaban mucho, porque también, ¿te acuerdas que en la Avenida Santa Fe todavía se hacían concursos de vidrieras muy lindos? Y se gastaba, digamos, mucho dinero. Los comerciantes en esa época era una época muy rica. Yo todavía era estudiante, eran los 52, 53. Y entonces yo me presentaba, iba a una casa, City Sport, iba a una peletería Verte, ¿te imaginas? Una vidriera para la primavera de una peletería, en una casa de terror, ¿no? Entonces yo les hice un proyecto a los peleteros y les encantó. Entonces había hecho una cámara negra, un zorro volando con una cola de zorro de verdad, volando en una campánula, en una especie de flor muy grande, muy linda, con dos hojas verdes, y el zorrito iba con las cuerditas volando en el espacio. En definitiva no era nada, porque era una flor en el espacio volando, y el zorro con esa cola espectacular, que estos dueños habían dado una cola como roja, vino una cola, y saco el primer premio, que era una beca a Francia. Saco el primero, el tercero y el cuarto. Así que bueno, me fui porque lo organizaba Turismo Francés y Navi France. Así que fue un tarro infernal, ¿no? Y esas cosas eran también como que te divertías, porque después venía Navidad. Entonces también esas casas, como te hacías de conexión, de nombre, te llamaban de acá, de enfrente. Después venían de Adrogué, porque los de Adrogué les gustaba que yo había hecho la vidriera, me contrataban. Recuerdo que tenía el compañero Antonio Pugía, que éramos compañeros de la escuela, de la Carco. Y digo, che, Antonio, hay una vidriera para hacer Adrogué, para el 9 de julio, para Tucumán. Entonces hice el proyecto y Antonio hizo unas esculturas, hicimos una especie de réplica de la casa de Tucumán, unas esculturas hechas, te imaginas, por Antonio, un genio. También, por supuesto, que sacamos el primer premio en la Drogué, pero en otros lugares, cuando llamaba, después ya no dabas abasto, pues. Pero te divertías, porque ibas a Drogué y allá te atendían cuando llegabas como si fuera, qué sé yo qué, te preparaban la cena, la comida, el desayuno, porque nos quedábamos trabajando 2 días, 3 días, que son trabajos grandes, ¿no? No eran... Pero bueno, esas empresas, en realidad, si te gratificaban, te pagaban muy bien, mucho más que un teatro, o te pagaban por un teatro. En general nunca uno lo hacía por la vocación fantástica que uno tenía, pero en realidad en teatro, salvo cuando comienza un poco después toda esa etapa llamada más comercial, ¿no? Que bueno. ¿Cómo la conociste a Lidia en eso? ¿Dónde la conociste? Ah, eso te iba a contar. Eso estaba hablando porque yo era director de arte de Ricardo de Luca, Publicidad TAM, que era una agencia la más grande, y era director general. Yo entré como dibujante, a los 6 meses era director. Pero era una tarea muy demoledora, porque tenía
60 personas, amigo. Era terrible. Por ahí tenías que trabajar sábado, domingo, y bueno, pero yo me organizaba de tal manera que, digo, con tales condiciones, porque yo tenía que tener un tocadisco donde ponía todas las comedias musicales, donde escuchaba, ¿viste? Realmente que tenía que estar muy estimulado, no solamente yo, sino toda la gente que trabajaba conmigo, ¿no? Es decir, como que podíamos pedir todos los almuerzos a tal lugar y de tal manera, y con sonido, con música, y la gente realmente estábamos todos muy estimulados, ¿no? Pero bueno, llegó un momento, creo que estuve 3 años, que terminé hecho un cadáver, porque las empresas de publicidad son unos negreros explotadores, te dejan, pero para reventarme a mí no es fácil. Así todo. Y Pepe Soriano era muy amigo mío, y habíamos formado un grupo de teatro, y él tenía 2 amigos que tenían para formar una agencia de publicidad. Y entonces, venía todos los días hincharme, me parece tan pesado, Pepe, tan divino, tan amigo, nos divertíamos tanto con Pepe. Y siempre la vida está el minuto fatal, o el momento, ¿viste? De esos que decís, mando todo al cuerno, se va de Luca a pasear y se va todo al tacho, y me agarró ese día torcido y renuncié. Y formamos la empresa con Pepe y Alessandro, y bueno, nos divertimos mucho, pero bueno, ellos no manchaban mucho, así que en cierta forma recaía mucho sobre mi persona. Es decir, ¿Cómo se llamaba la agencia? AID, una sigla, ¿no? AID. Bueno, habíamos conseguido muchos clientes, la pasábamos bárbaro. Un fin de año yo decidí tomar una secretaria de buena presencia, inteligente, qué sé yo, y aparecieron como 7 o 8 chicas preciosas, y aparece Lidia, ¿no? Que era una belleza que no te puedo decir. Fue un descalabro ese día cuando llegó. Tenía 18 años y venía con un vestido muy sencillo, cuadrilla, con una cadenita de oro, con una perla, que le había hecho el padre. El padre era un joyero de Ricciardi, muy refinado. Y bueno, fue un escándalo cuando llegó, porque todos queríamos tenerla, desde que estaba Alessandro, Pepe y yo. Y bueno, la contratamos, y Lidia, muy oronda, dice, bueno, con mucho gusto, que yo quiero 10.000 pesos limpios, y la estoy viendo hace 30 y pico de años, pues estamos casados hace 34 años. Y entonces nos divertimos, porque yo era muy circunspecta, como era muy actor, hacía la vida muy difícil a todos. Y entonces Pepe la invitó a tomar algo, Lidia ni nada, Alessandro también, y yo le invité una tarde a tomar algo, a comer un sanguchito de lomo a la Costanera. ¿Te acuerdas los primeros carritos? Y entonces en la oficina la teníamos todo en un primer piso, y de repente ella acepta, y yo tenía el coche en la puerta. Entonces bajamos, abro la puerta, entro en el coche, y entonces estaban todos mirando, eran como 20, mirando, así la conocí. Pero en fin, fue como una diversión, porque en realidad después yo estaba, qué sé yo, medio noviando, ella, qué sé yo, fue como una especie de diversión, pero en definitiva el que ganó la apuesta fui yo. Pero después estábamos haciendo El Soldado Schweik con Inda Ledesma, que ella la dirigía, con Ligerito, que estaba maravilloso. Y como Inda es muy particular, muy empecinada, era una obra muy difícil que tenía como 18 cambios complicadísimos en el IF, con el giratorio, aparecían tanques de la guerra, nevaba, de todo, era una cosa. Y pasaron, ¿qué te diría? 2 días, 3 días, Inda empecinada en que vamos a estrenar. Inda, no vamos a llegar porque es imposible, falta esto, falta el otro,
ay no, porque tú sabes, viste que linda habla de tú, y no sé qué, y qué sé yo. Entonces al final, una madrugada, a las 4:30 o 5 de la mañana, que amanecía, me dice, tienes razón, no llegamos. Yo la mandé, ¿sabes a dónde, no? Me fui, agarré el coche, me voy para casa, pero claro, yo estaba más dormido más muerto que vivo. Me duermo, pego un cabezazo y me como un árbol. Rompí con el pecho todo el volante, nunca había pasado una cosa así, gracias a esta piantada. Por supuesto que vino la ambulancia, yo ni me enteré de nada, me llevaron ahí ¿cómo se llama? El de la calle Córdoba, al hospital. ¿De la calle Córdoba? Córdoba, sí, donde está la Facultad de Medicina. Ah, el hospital de clínicas. Clínicas, ahí me llevan. Sí, un segundito. Bueno, se entera Lidia y bueno, catástrofe, entonces, bueno, que sea medio mundo, te imaginas que se accidentó Guillermo, no sé qué. Y me vine a ver y bueno, reanudamos también mucho la amistad. Yo estuve en cama bastante tiempo, en fin. Así que bueno, y ahí retomamos nuestra amistad. Y se me hacía medias lunas al glacé con almendras. Siempre cocinó extraordinario. cuando te iniciaste, cuando pasaste al teatro comercial con esto del teatro argentino, ¿qué pasó después? Bueno, el comercial era como una lluvia de posibilidades que tenía, y también de posibilidades y de competencia, porque de repente estaba haciendo Gigi con Sergio Renán y Soledad Silveira con China en el Teatro Lola Membrives, y en el liceo estaba haciendo Doña Rosita la Soltera, que dirigía Cecilio Madones con Telma y Eva Franco, un elenco espectacular. Entonces también era como esa superposición, tenía otra apuesta más también, y entonces Cecilio, que se ponía muy celoso, dice, claro, dice, vos te dedicás todo a Sergio y a mí me desonda. Es una historia divertida porque vos te reís, porque yo en ese sentido siempre he sido muy organizado y muy profesional, así que es muy difícil que yo tome un compromiso a sabiendas de que no puedo cumplir con el otro, ¿no? Porque de repente todo eso de todas maneras generó una suerte de situaciones entre profesionales divertidas, poco conflictivas también a veces, pero bueno, de todas maneras eso genera, como se dice, la crisis de crecimiento. Es decir, que de repente estás, digamos, haciendo 5, 6, 7, 8, 9 producciones o más en el año, que de repente se superponen también con los teatros oficiales. Vos mencionaste, por ejemplo, ¿no?, que había obras que iban en gira. Cuando vos armás una escenografía, la armás en base a un espacio determinado, que generalmente son salas grandes. Depende. Por ejemplo, con Doña Rosita recorrimos todo el país íntegro, pero el liceo es una sala chica. Pero Así lo que apunto es a esto, es decir, se puede llevar el vestuario, pueden viajar los actores. ¿Qué pasa con la escenografía cuando uno sale a distintos espacios, ¿no?, a distintos escenarios? Y bueno, tenés que adecuarte, armarlo, pero planificarlo previamente. Por lo general es bueno tener, no sé, con China hicimos una margarita para Mercedes y recorrimos muchísimo todo el país. Entonces China, que es tan divertida, tan loca, íbamos a Corrientes, y digo, ¿dónde vas? Porque ya de repente termina la función un domingo y cacha el coche y se va, me voy a Santa Fe, dice. ¿Y hasta ahora vas a ir sola? Digo, China, ¿estás loca? Ah, sí, porque me dijeron que hay un lugar ahí, un spa, no sé qué, que se iba. Pero bueno,
como que uno tiene que tratar de resolver esos problemas, porque las funciones en gira usualmente suelen ser, supongamos, jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo. Quiere decir que los técnicos y los escenógrafos y los luminotécnicos tenemos en cierta forma lunes, martes, miércoles, porque el domingo termina la función en Corrientes, hay que desarmar todo, tienen que montarlo todo en los camiones y llegar los tiempos como para que el desarme, la gira, el recorrido, y luego bajar todo y volver a armar en cada lugar. Pero previamente, generalmente tenés los escenarios, porque hay escenarios como el Vega de Corrientes, es un teatro precioso, pero el escenario es más bien chico, entonces se adecúa de una manera distinta. Pero si lo resolvés previamente en planta y en corte, no es conflictivo, porque los maquinistas necesitan tener previamente la propuesta técnica, como es en cada caso. No pueden hacerlo a criterio de ellos, ad libitum, que te hacen unos desastres. Ahora, Guillermo, cuando uno encara una ópera, ¿difiere mucho del teatro de prosa? Es decir, ¿la música entra a jugar en la escenografía? Bueno, yo entiendo que sí, pero de todas maneras, lo que pasa es que la ópera remitida al concepto de nuestro teatro es el Teatro Colón. Lo que pasa es que la dimensión de Colón es tan monumental, tan gigante, todo tan, que no es sencillo tener el dominio del espacio en semejante dimensión. Es como que no cualquiera lo puede lograr, no es fácil. Es difícil más en ese aspecto. Es como que cambias de dimensión. Estás en el liceo, estás en el Ateneo y vas al Colón y 8 veces más grande. Es una cosa. Es gigante, enorme. Es decir, que las dimensiones tenés que tener mucho cuidado porque podés equivocarte, podés perder, es como que el dominio de una sobredimensión tan monumental a veces se escapa un poco de la realidad cuando vos estás acostumbrado al teatro de prosa, aunque sean salas grandes, al lado del Colón siempre resulta bastante disímil, ¿no? Es como otro mundo, pero bueno, una vez que has hecho un par de óperas, después ya óperas, ballet, he hecho operetas, zarzuelas, he hecho Luisa Fernanda, El Murciélago en el Colón, óperas de todo tipo. Bueno, este año estrené El rapto en el Serrallo de Mozart y Don Juan, el maestro Zorzi, que es una obra de Marechal muy hermosa, muy linda, muy linda. Ahora, yo sé que por la vocación y por la pasión que volcás, es difícil por ahí distinguir, pero ¿hay algún proyecto, Guillermo, que te gustó hacer muchísimo? Es muy difícil calificarlo. Pero, por ejemplo, cuando entraste a Teatro Abierto 81, 1981, donde no había una producción comercial, sí, donde no había los recursos que te da el teatro oficial, ¿cómo fue entrar a ese ciclo? Y bueno, estuve 2 o 3 años en ese ciclo. Lo que pasa es que ahí el factor es otro, es un factor ideológico, afectivo, porque en definitiva ahí tenés que hacer todo con 2 mangos. Así que, pero como a veces yo soy muy afecto al teatro pobre, porque siempre me ha dado más satisfacciones. En una oportunidad hicimos una obra que se llama La Cocina, de Arnold Wesker, que estuvimos 6 años a sala llena, que el día del estreno digo, qué desastre, qué calamidad. Y la habíamos armado en una cooperativa que nadie tenía 10 centavos, porque todos llevamos un cucharón de no sé dónde, una cacerola que robamos a no sé quién. Quiero decir que fue una producción hecha con nada, con muy poco costo.
y sin embargo redituó mucho en tantos años, porque el teatro es como una paradoja, es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir, porque cuando vos te jugás que es el éxito total, monumental, catástrofe, no van ni los perros, o te hacen críticas maravillosas, tampoco va nadie, o te hacen críticas a veces, en fin, que hoy, chao, nos mataron, y se llena, qué sé yo. Lo de la cocina fue todo muy exitoso. A veces se dan esas circunstancias, pero yo lo vi el día del ensayo general y me pareció, todos estábamos tan deprimidos, digo, qué desastre. Y al otro día, que fue el día del estreno, tiraban todo por el aire, fue tan brillante, tan exitoso. Es inexplicable, es un misterio tan insondable, como que no podés decir. Después transcurre el tiempo y fuimos con la cocina hasta la sopa, porque nos echaban de todos los teatros y que íbamos a una sala de Corrientes, a otra de acá, al Globo, al Ateneo, a todos lados. Y después fuimos al interior, que Rosario, que Paraná, que Santa Fe, años, que estábamos hartos ya de la cocina. El decorado estaba hecho bolsa. Pero eso, en su esencia, hace de que es un fenómeno que te impacta tanto, porque son esas experiencias imborrables, porque además en cada lugar que iba a ser una ovación. Hay obras que realmente han sido hitos en el factor íntimo. La experiencia de Gente de Teatro Asociado para mí fue tan grande porque era la comunión de ese núcleo de gente, de ese nivel, de esa calidad de gente, ¿no? Tan particular, de esos actores tan singulares, pocas veces se dan esas circunstancias que podés mantener un grupo de trabajo con cierta regularidad y a pesar de todo con esa lucha de lograr la subsistencia y todo eso, porque era toda una gran parte de amor a esa experiencia, ¿no? Que fue tan fabulosa, realmente inolvidable en todo sentido. Y después hay obras que te impresionan en el aspecto, la obra en sí misma, ¿no? O hay hitos que marcan, por ejemplo, cuando vino toda la historia, que se fueron los milicos y vino la democracia, fue una cosa tan linda también, cuando volvimos a ser gente normal, y entonces se armó un elenco fabuloso, con una obra de pies y manos, de cosas, con Halcón, con Carella, con Cervantes. Entonces fue todo una epopeya, qué sé yo, cómo decir, porque todo eso significó mucho para todos nosotros, ese cambio, esa ruptura, ¿no? Quiere decir que en cada circunstancia hay implicancias que están valorizadas en un aspecto muy subjetivo, ¿no? Como que es diferente, no es una leyenda, como vos me decías, del teatro abierto, ¿no? Que era realmente más que el espectáculo propio en cada circunstancia, era el fenómeno total del público, de la gente, de los autores, los directores, esa pasión esa vocación, porque todos trabajábamos porque sí, por cariño, por amor, por la implicancia que significaba, digamos, el momento como de protesta, ¿no? Pero tuvimos tanto éxito con esa experiencia, ¿no? ¿Cuál es el proyecto del 2000? El primer proyecto del 2000. Y ahora me voy a Nueva York a ver Rigoleta. Después, cuando regreses. Y hay como 2 o 3 cosas. Volver un poco a la enseñanza. Yo soy profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Carco.
Y bueno, por razones que conoces, hace 2 meses que no voy. Y bueno, los alumnos, yo soy muy afecto a la enseñanza, me gusta mucho enseñar. Soy un profesor innato, me gusta, me divierto. O por lo general todo lo que hago me gusta divertirme, si no, no lo hago. Y en la Córcova realmente tengo muchos alumnos que estudian escenografía, que además tienen en fin, el valor que es la escuela donde yo estudié, donde yo me inicié, que es una escuela maravillosa, y que a pesar que la enseñanza en nuestro país ha declinado tanto y es tan defectuosa, y nosotros teníamos tantas prerrogativas porque toda la escuela era fabulosa, nos daban los materiales, las pinturas, los cartones, qué sé yo, era todo un regalo superlativo. Y hoy realmente para los chicos es muy sacrificado, para los profesores también, viste que la enseñanza en nuestro país está muy mal compensada. Pero bueno, eso a mí me gusta mucho, como he sido profesor, como te volví a repetir, a través de Saulo en el conservatorio. Estuve casi, me parece que 20 años, 19, y ya el año pasado se me hacía un poco pesado, porque con Saulo lo pasábamos muy bien. Después fui profesor en la Biblioteca Nacional, pues yo además soy profesor de Historia del Arte.